Bueno, pues comencemos con la clase de hoy. El día de hoy vamos a ver los temas finales dedicados a lo que es la última hora de nuestra asignatura Lengua 6 Elementary 3. Si bien recordamos la clase pasada y el hora pasada, nosotros hablamos sobre los modal verbs for speculation, donde hablamos acerca de una película, ¿no? O sea, lo que puede pasar, no puede pasar, quizá pase, quizá no pase, utilizando los modal verbs como must, can, can't, might y may. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema que está relacionado directamente a a la número 7, ¿ok? O si no estoy mal es fase 2, la cual es una evaluación. Esta evaluación nos, nos va a traer preguntas acerca sobre el pasado simple, pero en su forma de voz pasiva. Para que nosotros entendamos qué es la voz pasiva, nosotros tenemos que retomar, ¿ok?, nuestras oraciones normales, ¿ok? Si nosotros sabemos que en algunas oraciones nosotros tenemos un sujeto, un verbo y un complemento, pero a veces ese complemento es un objeto, una persona, una cosa, ¿ok? O en otras palabras se le llama un agente, ¿ok? Entonces tenemos sujeto, verbo y un agente, ¿ok? No es una expresión de tiempo, no es un adjetivo calificativo o no es un adverbio, sino es un agente, es decir, una persona, un otro sujeto, ¿ok? Por así decirlo. Para que nosotros podamos hacer efectiva una oración en voz pasiva, tenemos que tomar la oración original, ¿ok?, en, en voz activa, es decir, la que nosotros escribimos normalmente, como por ejemplo, the director introduced a new film. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es tomar el agente, es decir, el objeto sujeto que me salía hasta el final, y lo vamos a poner de inicio. Segundo, vamos a agregar el verb to be en pasado. Sabemos que el pasado del verb to be es was o were, dependiendo de mi sujeto, ¿ok? Perdón, de mi agente, de mi nuevo sujeto, ¿ok? Si por ejemplo a new film sabemos que es singular, ponemos was, pero si por ejemplo fuera the children, que son los niños, sabemos que es plural, ponemos were, ¿ok? Ya después de que nosotros pongamos ese verb to be, ya analizando nuestro agente, que ahorita va a ir al inicio, vamos a agregar el mismo verbo que salía en mi oración original, pero ahora en su forma de past participle, ¿ok? El participio. Sabemos que, por ejemplo, introduced se dice igual tanto en pasado como en participio, pero hay que tener mucho cuidado sobre todo con los verbos irregulares, porque los verbos irregulares su forma pasado a participio cambia en la mayoría de las veces, ¿ok? Entonces ya después de aquí tenemos tres elementos. Tenemos el agente, que es a new film, el verb to be, que es was o were, puede ser en el caso de plurales, y luego el verbo en participio introduced. Seguido de ello vamos a utilizar la palabra by y vamos a poner ahora sí el sujeto, quién hacía esa acción, ¿ok? Y nos queda nuestra oración, a new film was introduced by the director. Ahora, van a haber algunas ocasiones donde nosotros podamos omitir ese by the director o el by del final. ¿Cuándo vamos a poder omitir eso? Cuando la acción sea muy obvia por quien la hace. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, en mi oración original digo, la policía capturó a un ladrón, ¿ok? Puedo decir, the police caught a thief, ¿ok? Lo paso a voz pasiva y me dice, a thief was caught, el participio de caught sigue siendo lo mismo, a thief was caught, ¿ok? Y en este caso puedo omitir by the police, ¿por qué? Porque es muy obvio que generalmente, o los que generalmente atrapan a los ladrones, pues son los miembros de la policía, ¿ok? Entonces puedo decir, a thief was caught,
¿ok? Y ya puedo complementar con otras cosas como yesterday, in a bank, bla, 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 ¿ok? Esto sobre todo nos va a servir cuando nosotros vayamos a dar noticias o cosas así, donde realmente se quiere enfatizar ese objeto, ¿no? Esa persona que, animal o cosa que recibía la acción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos eh, algunas oraciones, ¿no? Por ejemplo, she sang a song. Lo pasamos a voz pasiva y comenzamos con a song. Como a song es singular, utilizamos was y luego utilizamos la versión en participio del verbo sang o sing. ¿Ok? Que en participio aquí si hay un cambio, vemos que es song. Y luego agregamos la palabra by. Y ojo, cuando nosotros tengamos de sujeto I, you, he, she, it, we, they, cuando nosotros vayamos a agregarlos al final de nuestras oraciones en voz pasiva, debemos utilizar su versión de object pronoun. Object pronouns son me, you, him, her, us, them, ¿ok? Siempre hay que tener muy en cuenta eso. Lo siguiente, tenemos somebody hit me, ¿ok? Y aquí, como tengo el me, puedo comenzar con I, ¿no? I, el verb to be para I en pasado es was, I was hit. Y puedo decir by somebody. En este caso estamos usando el somebody como alguien desconocido. Y simplemente puedo decir I was hit, ¿no? Si ahí quiero omitirlo, porque realmente cuando yo digo I was hit, pues se entiende que alguien en un lugar, por ejemplo, muy bien, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, a thief stole my car. Entonces, en voz pasiva comenzamos con my car. El verb to be de my car va a ser was, porque es una sola cosa. Y luego el participio del verbo steal o stole, su participio es stolen, ¿no? Entonces puedo decir ahí, my car was stolen, y puedo decir by a thief, o simplemente puedo omitirlo porque es muy obvio que los que te roban son ladrones. Entonces puedo decir, my car was stolen. Listo. Ya sabemos que quién lo robó, ¿quién? Un ladrón. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces nosotros ya con esto tenemos que responder nuestro último quiz y con esto terminamos la asignatura. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.